Diseño de espacios funcionales centrados en la experiencia del panel y su familia, cuya moderadora será Catila González, CEO de 11 Arquitectura SRL. Solicitamos que nos acompañen a subir al escenario al señor Herli Valenzuela, presidente de Ureval, así como al señor José Antonio García, partner de Foster Partner, Inglaterra. Muchísimas gracias por acompañarnos y de esta manera damos inicio a este panel en la tarde de este Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Bueno, nos ha tocado una hora divertida, así que yo quiero que todo el mundo que ya comió, que se expandió, que se movió, vamos a enfocarnos ahora en su bienestar y en el nuestro. Entonces, yo quiero que se muevan un poquito, que levanten la mano, vamos arriba. ¿Dónde están toda la gente que me dijo que sí, que iba a levantar la mano cuando yo dijera? Vamos a expandirse y vamos a tener atención plena aquí adelante, porque eso es parte del bienestar. Gracias. Quiero agradecer a la Asociación de Turismo de Salud por el honor de presidir de moderar este panel y a mis dos panelistas. Este panel pues está compuesto por arquitectos. Pues sí, ¿qué hacen los arquitectos? Bueno, todo lo que hemos estado hablando esta mañana, maravillosamente todo tiene que ver con infraestructura. ¿Y quiénes somos los que diseñamos desde 0 a 100 todas esas visiones? Los arquitectos, los que llevamos esos proyectos que quieren calidad, que quieren certificación, que quieren lograr estándares internacionales, ya sea en remodelaciones o ampliaciones o en proyectos nuevos. Nosotros somos los co-creadores de esas visiones junto con todos los equipos clínicos y todos los equipos que participan dentro de una institución de salud para llevar a cabo esto y en la toma de decisión. Y hoy me acompañan dos arquitectos colegas de lujo. Tengo al arquitecto José Antonio Arias García, nada más y nada menos que del partner de Norman Foster Partners de Inglaterra, y a Herli Valenzuela de Ureval, dominicano. Entonces, quiero darles las gracias por estar aquí conmigo, acompañándonos en el día de hoy. Todo el día hemos visto, y lo primero que empezó fue el ministro de Salud y el doctor Gallardo, hablaban de todas estas visiones importantes y de todo lo que implica crear lo que dijo el ministro de Salud esta mañana como The Dominican Health and Wellness Experience. Y ese Wellness 360 que habló, todo eso es un valor agregado. Y lo primero que para que sea funcional en los espacios es que tienen que ser humanos, no solo para el paciente, sino para los colaboradores. Y eso conecta profundamente conmigo y con ellos. Yo desde mi nombre, por eso los puse a moverse, de Wellness Architect, donde el bienestar siempre va a estar primero enfocado en las personas. El diseño busca crear espacios humanos, funcionales, rentables y sostenibles. Sabemos que no podemos hablar de diseño de espacios si no hablamos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque lo que no le hace daño al hombre no le hace daño al medio ambiente. Deben de ir de la mano. Y para que sea funcional, primero debe ser humano. Entonces, desde mi perspectiva, el verdadero valor de un proyecto es su capacidad de transformar vidas, pero también de generar rentabilidad. Ojalá los financieros estuvieran por aquí para que oyeran eso y eso les gusta. Eso, sus números, cómo crecen cuando una institución se certifica y viene con diseño de estándares internacionales. Y ese es el valor referencial que logra una infraestructura bien diseñada, que es una estructura que apoya a todas las estrategias de bienestar y salud y los modelos de servicio. Entonces, ese puente entre visión, cultura organizacional, monetización, referenciación, certificaciones internacionales, se logra a través de la arquitectura. Y quiero preguntarles, primero José Antonio,
Desde tu experiencia en tu práctica internacional, ¿qué elementos consideras esenciales para que un país pueda proyectarse internacionalmente a través de una arquitectura de salud y bienestar? Hola, encantado de estar aquí con todos. Ya primero agradecer a la organización. Y contestando a tu pregunta, creo que hay tres factores fundamentales, ¿no? El primero, ya se ha hablado bastante, se ha hablado de la normativa, el aspecto normativo, ¿no? Pero yo creo que esa es una premisa, ¿no? Hay que empezar adoptando esos estándares tanto constructivos como arquitectónicos. El edificio primero tiene que funcionar bien como edificio, ¿no? Para pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, yo creo que esas son unas premisas fundamentales. Y luego, el factor de diferenciación, ¿no? En un mundo, el mundo actual, que es un mundo muy globalizado, tenemos que ser capaces de ofrecer servicios y experiencias de usuario únicas, ¿no? Y eso se consigue siendo específico al lugar. Eso está pasando no solo en la industria del bienestar, de la salud, pero en otras industrias como en el retail y en otros, ¿no? Es ser específico al lugar, ¿no? El paradigma está cambiando. No puede ser un modelo centrado en la institución, en la marca que se impone al usuario. Tienes un modelo en torno al usuario. El usuario es el protagonista ahí, ¿no? Y para conseguir eso hay que ser específico. Henry Gallardo nos mostraba unos ejemplos increíbles, como un hospital en Colombia no puede ser lo mismo que un hospital en Estados Unidos, por ejemplo. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Es cómo trabajamos con todos esos ingredientes que configuran la arquitectura, el acceso a la luz natural, a la naturaleza, las vistas, cómo trabajamos con la cultura del lugar y también, obviamente, la arquitectura tiene una componente simbólica y de elevar los espíritus muy importante, ¿no? Pero tiene que ser específica al lugar. Ese aspecto fundamental para poder ser específico y crear esas experiencias únicas, ¿no? Y el último es la continuidad, ¿no? Yo creo que son esas Cs virtuosas, ¿no? Es como esas experiencias tienen continuidad en el tiempo, ¿no? Lo que permite la fidelización, ¿no? Es confianza, calidad o lo que se habla, calidez, ¿no? Esta relación aquí en Dominicana, ¿no? Y la fidelizar. Muchísimas gracias, José Antonio. Y de nuevo, volvemos con la C de calidad. Desde esta mañana estamos oyendo calidad, calidad, calidad. Y así, quiero preguntarle a Gerly ahora, en República Dominicana, ¿cuáles son los principales retos que tú has encontrado en diseñar espacios de salud para que sean funcionales, sostenibles y centrados en el paciente? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Me alegró bastante que José haya dicho la calidez. Te he dado mucha calidez, yo aquí no la... bueno, le he demostrado como el dominicano. Bueno, yo creo que en la parte del diseño, yo creo que en República Dominicana existen tantos retos como oportunidades. Muchos retos, pero muchas oportunidades. Y me gustaría concentrarme en tres aspectos fundamentales que en nuestra práctica nos hemos dado cuenta que son fundamentales. Número uno es armonizar la visión local con estándares internacionales. Somos dominicanos, tenemos una cultura, tenemos un clima, tenemos nuestra propia característica. ¿Y cómo podemos armonizar esa visión local con los estándares internacionales? En nuestro país contamos con regulaciones que rigen la práctica, que rigen las habilitaciones, como mencionó el doctor Mesa anteriormente. Pero ¿cómo podemos incursionar de una manera más sistematizada en estándares internacionales de seguridad del paciente, de eficiencia, de bioseguridad? Porque eso genera un impacto muy positivo y le da seguridad a los pacientes que vienen, no solamente a los dominicanos, sino también los que vienen del turismo de salud. Entonces, integrar dentro del proceso que sea común. Hoy en día hablar de que se está trabajando con tal estándar aún sigue siendo un poco una utopía. Tiene que ser algo muy común porque ya no solamente es para algunos centros, sino debe hacerse lo más normal posible. Esa buena práctica, aprender sin olvidar que nosotros tenemos una cultura totalmente diferente en muchos aspectos.
La otra es, creo que debemos también empezar a implementar la sostenibilidad en las infraestructuras. Responder a nuestro clima, responder a nuestro contexto, responder a nuestro medio ambiente, a nuestros retos, el uso del agua, eficiente el agua, el uso de materiales de bajo impacto. Eso tiene un impacto muy, muy positivo que, así como se está haciendo de manera internacional, nosotros debemos normalizarlo. Y por último, creo que poner al paciente en el centro de la ecuación. El paciente con el tiempo a nivel histórico ha ido cambiando de posición. Si nos vamos a los hospitales en el siglo XIX, el siglo XX, vemos que el paciente no tenía ninguna relevancia. Hoy en día el paciente es el centro de las decisiones y todos los estudios basados en evidencia se centran en el paciente. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones de bienestar, de seguridad, que impacten la experiencia del paciente? Porque ya no solamente los centros de salud están trabajando para curar el cuerpo. Hay que entender que los pacientes son un ser integral y que intervienen otros aspectos que no solamente es la enfermedad del cuerpo. Muchísimas gracias, Herly. Esta pregunta va para los dos, pero quiero primero, como tú explicas, que poner al paciente en el centro, la tendencia, agregando bienestar y salud, es que el paciente se convierta en un huésped. El paciente, y no solamente el paciente, el colaborador. Pero cuando uno llega a los equipos clínicos a hablar de cómo mapear esa experiencia de pacientes a nivel de espacio físico, cómo co-crear eso, y tú les dices a los dueños de clínica, a los doctores que están trabajando con, ¿qué usted quiere que su paciente sienta? El silencio total. ¿Por qué? Porque esas cosas no se piensan, pero esas son lo que nos da a nosotros los arquitectos, esas pistas de cómo vamos a ir distribuyendo ese espacio, moviendo a la gente en el interior para que pueda hacerse tangible esa experiencia. Entonces, como sabemos que todo proyecto exitoso siempre va a depender de la colaboración entre muchos actores, y eso ocurre en todas las tipologías, equipos clínicos, propietarios, inversionistas, arquitectos. Hay una palabra mágica que cuando se integra con esos equipos, el resultado del proyecto es un proyecto que le gusta a todo el mundo, que todo el mundo lo siente propio, y es la sinergia. ¿Cómo logramos esa sinergia que se alinee con la visión de diseño de inversionistas, de todos estos actores que están involucrados en un proceso de diseño? ¿Cómo logramos ese equilibrio de esa sinergia y traemos a la mesa a esos equipos que todos tienen cosas que lograr, que quieren unos resultados, para que nosotros como arquitectos, ustedes en su experiencia de proyectos y la mía, se logre tomar las decisiones adecuadas para un proceso de diseño sano que termine en un proyecto exitoso? Sí, ahí es el enfoque pluridisciplinar, ¿no? Nosotros en Foster & Partners creemos en ese enfoque. Internamente no solo somos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos antropólogos, psicólogos. Desde el principio pensamos que la solución no solo viene de una sola persona, no es el arquitecto que planea, la solución es múltiple, ¿no? Entonces ese enfoque es muy importante, es sentar a todos en la mesa sin ninguna preconcepción. No hay fórmulas que se imponen a la solución, sino son respuestas específicas que hay que encontrar en cada proyecto. Y cada proyecto son diferentes porque tienen diferentes, no solo la ubicación, pero diferentes, lo que yo llamo condiciones de contorno, ¿no? Entonces, ese enfoque pluridisciplinar, de escuchar, de aprender, también de retar. Tiene que haber un reto mutuo entre las partes para poder innovar. Yo creo que eso es fundamental y cuando esos procesos ocurren, se produce esa matemática casi mágica, ¿no? Que 1 más 1 no son 2, sino que son 3, 5 o más, ¿no? Eso es fundamental en los proyectos, en no saber para llegar de A a B cómo lo vas a hacer. Ni siquiera sabes dónde está B, pero sabes que con ese equipo y haciendo las preguntas adecuadas puedes llegar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema importante, ese enfoque, ¿no? Para dar algunos ejemplos, cuando
trabajamos en hospitales como MSK en Nueva York, trabajamos con expertos en neuroarquitectura, ¿no? Para entender cómo los espacios, cómo los materiales, cómo las experiencias tenían un impacto en los usuarios, ¿no? Y también trabajamos con nuestros diseñadores industriales en el despacho, ¿no? Para diseñar nuevos acabados, acabados que tienen un tacto pues amable, ¿no? Cálido, pero al mismo tiempo cumple su función antibacteriana, ¿no? Ese tipo de ejemplos de cómo trabajamos con otras disciplinas, encontrar esa solución que es hecha a medida para cada caso. No se puede imponer una visión desde el principio, ¿no? Y en otros casos, obviamente, usando la tecnología, ¿no? Estamos ahora trabajando en diseños para Mayo Clinic en Rochester, ¿no? Y el uso de prototipos híbridos, ¿no? Con unas gafas de realidad aumentada, poder simular distintos entornos arquitectónicos y no solo para comunicar, pero para medir el impacto que tienen en el usuario. Porque lo hacemos conjuntamente con sensores que siguen el movimiento de los ojos, el estrés, el sudor, el ritmo cardíaco, y con toda esa información la usamos para informar nuestros diseños, ¿no? Entonces, ese tipo de enfoques, que en cada caso es diferente, pluridisciplinar, yo creo es básico, ¿no? para la innovación, sin duda. ¿Y cómo te ha ido trabajando con los equipos clínicos en esa interdisciplinaridad? Porque aquí estamos hablando de hospitales, o sea que vamos a tener posiblemente, si es un bloque quirúrgico que vamos a hacer, tenemos un cirujano, tenemos un equipo de anestesiólogos, tenemos a lo mejor el director del hospital o tenemos el equipo designado para trabajar con arquitectura. ¿Cómo ustedes hacen esa sinergia entre este lado que es creativo y se entiende con el otro lado que solo quiere un resultado porque busca resolver una necesidad? Está un poco la comunicación. Yo no quiero distinguir entre actividades artísticas o creativas a los arquitectos, y hay creatividad en otros procesos, ¿no? Entonces tenemos que ser ahí prudentes y humildes en ese enfoque, ¿no? Pero es cómo integrar el trabajo de todas esas personas y comunicar lo que tratamos de conseguir, ¿no? Hacemos, por ejemplo, prototipos a escala 1:1. En el caso de Penn Hospital en Filadelfia, se construyó una porción bastante importante de una planta del edificio y se hicieron más de 120 simulaciones recabando información y feedback de equipos médicos hasta 400, tanto usuarios como equipos médicos, ¿no? Y eso, hacer que cada persona tiene un papel y colabora en ese proceso creativo. No es los arquitectos como esa figura creativa, no, el arquitecto siempre está ahí para tomar nota, para coordinar y para facilitar esos diálogos. Co-crear. Bueno, Herli. Bueno, como menciona José, el intervenir en un proyecto de salud, por esta obligación, tiene que ser interdisciplinario. Como José ha mencionado, hay una parte del equipo interdisciplinario que es muchas veces muy diversos. Pero también hay una parte, como la que has preguntado, sobre el papel que generan los médicos, los inversionistas, los demás. Y yo soy de lo que creo que el éxito de un proyecto va a depender de la fluidez de la comunicación y la interrelación que haya en ese equipo. No es que los arquitectos venimos a crear lo que no se ha hecho. Muchas investigaciones hay. Constantemente vivimos haciendo pruebas, análisis. Tenemos que interpretar o jugar entre las necesidades que rigen la parte médica, asistencial, los procesos, la experiencia del paciente, la necesidad de meramente clínica, y con ello jugar también con la parte económica, de que el proyecto pueda ser viable desde el punto de vista de la inversión, que el proyecto no se salga de la mano desde el punto de vista del costo, y por otro aspecto, pues jugar con soluciones innovadoras que puedan generar experiencia de manera positiva para el paciente. Entonces, el papel nuestro es estar en el medio de toda esa ecuación, como mencionó José, anotando, interpretando esos espacios,
en soluciones sostenibles, en soluciones eficientes, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como operativo, en soluciones humanizadas y que sean construibles dentro de nuestro contexto local. ¿Por qué menciono mucho el contexto local? Muchas veces me he encontrado con clientes que nos dicen, yo fui en Estados Unidos, en tal zona de Estados Unidos, y vi un hospital de esa manera, vi una clínica de esa manera, y yo quiero hacerla en Santo Domingo. Santo Domingo tiene su contexto muy marcado a nivel climático. Es muy probable que las soluciones que se están haciendo en ciertos lugares de Estados Unidos, desde el punto de vista operativo, sea perjudicial para el mismo centro de salud. O sea, hay zonas aquí que si le ponemos la cantidad de vidrio que tienen algunos hospitales en Estados Unidos, pues el costo que tú vas a hacer inicial para mantener esa eficiencia energética, ese consumo de aire acondicionado, porque somos un país con un clima muy particular, pues hay que validarlo. No es que no se pueda hacer, sino hay que validarlo. Entonces, nuestro papel es anotar, interpretar y dar soluciones eficientes a cada una de las necesidades de las partes. Entonces, la tecnología, muchas veces ha hablado de tecnología, se ha hablado de innovación, de hecho hoy va a haber una charla de inteligencia artificial. Todo eso son herramientas espectaculares para nosotros utilizarlas en nuestros proyectos, pero hay que aclarar que la tecnología es una herramienta que apoya lo más importante cuando estamos diseñando salud, a la empatía. Eso no se puede olvidar jamás. Entonces, teniendo en cuenta toda esta tecnología que va tan rápido, que vive cambiando, que no necesariamente el hospital va a la misma velocidad, hablemos del futuro. ¿Cómo ustedes ven ese futuro que eleva el nivel, que logra mayor sostenibilidad, que brinda calidad, que rompe barreras, que crea oportunidades y colaboración para el turismo de salud, para la arquitectura de salud, pero que no se deja controlar por la tecnología y por la innovación porque mantiene su esencia humana? ¿Qué ustedes creen en sus opiniones y en su experiencia de sus prácticas que son los lineamientos que debemos de seguir? Yo creo que se habla mucho, no es poner a la persona en el centro. A ver, los arquitectos hablamos mucho de espacios, se nos llena la boca hablando de espacios, pero el espacio es una abstracción. El espacio no existe, ¿no? Es una abstracción matemática, ¿no? Me gusta más hablar de lugar, porque los lugares es donde se desarrolla la vida, ¿no? Entonces, siguiendo lo que se ha hablado, es poner a la persona en el centro de la ecuación, ¿no? Es crear esas experiencias que son humanas, ¿no? Y en el que, sin duda, la tecnología tiene un papel importante, pero nosotros decimos que la tecnología debe ser indispensable, pero invisible, porque al final esa atención se va a efectuar por personas, es el trato humano entre las personas, no somos seres digitales, somos personas, ¿no? Entonces, es muy importante esa idea del lugar, ¿no? De poder configurar esos lugares donde esa interacción entre el paciente y el doctor y el equipo médico se puede realizar, ¿no? Y cambiar ese estigma del hospital como un lugar que impone, ¿no? Creo que era Sergio Blasco antes, hablando de ese ejemplo, que no es el paciente el que va a ver al doctor, es el doctor el que va a ver al paciente en un entorno diferente, su habitación del hotel, ¿no? Los hospitales, el hospital de futuro no es un sitio apartado en el que solo vas cuando tienes un problema, ¿no? Es algo que debe estar integrado en la comunidad y ser parte de la vida de las personas, ¿no? Lo hablaba la última vez que estuve aquí en Santo Domingo con Hurley, ¿no? El hospital, tú puedes ir puede tener fine dining, puede tener un restaurante en el que ir con tu familia el fin de semana, o puede ser un parque, ¿no? Como grandes ejemplos que están pasando en Europa, en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la innovación, es volver a ser más humanos, ¿no? Y la tecnología lo facilita, pero no tiene que ser visible. Gracias. En nuestro equipo hay un concepto que cuidamos bastante y lo implementamos en cada proyecto que estamos trabajando, y es lo que se llama la desmedicalización. Nosotros creemos bastante en la desmedicalización. ¿Y por qué utilizamos ese concepto? Porque para entender ese concepto tenemos que ver cómo ha ido evolucionando
los centros de salud y los hospitales desde el punto de vista histórico. Si vemos el hospital, por ejemplo, del siglo XIX con Florence Nightingale, era un hospital, era mucho más humano. Las enfermeras al final del siglo XIX pues era muy personal. Pero luego entre el final del XIX y todo el XX fue donde los centros de salud tuvieron los mayores avances científicos y tecnológicos. Empezaron a aparecer el estetoscopio, los rayos X, una gran cantidad de tecnología. Y esa cantidad de tecnología llevó a convertir los centros de salud que fueran lo menos humanos posible. Se convirtieron en santuario de la tecnología y obviaron al ser humano. Hoy en día, en el siglo XXI, pues la cosa ha cambiado. El paciente ha vuelto a tomar el rol principal desde el punto de vista integral. Entonces, eso nos lleva a que cada vez más tenemos que desmedicalizar constantemente los centros de salud. El paciente debe tener una relación saludable con la tecnología. A veces nos encontramos con espacios, entornos, donde la tecnología convierte al paciente como un ratón de laboratorio. Eso no para nada es humano. Eso genera, hay datos que demuestran que aunque le estamos haciendo un proceso de estudio, un procedimiento, pero desde el punto de vista integral al paciente lo está afectando. Un paciente que entra a un espacio donde toda la tecnología está arriba de él, pues lo hace sentir como un ratón de laboratorio. ¿Cómo podemos entonces, y eso es parte del reto que tenemos como diseñador hospitalario, cómo podemos lograr humanizar la tecnología? Eso no quiere dejar dicho que estamos en contra de la tecnología. Estamos hablando de humanizar la tecnología. ¿Cómo hacer la tecnología más imperceptible? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología pueda estar integrada en el diseño y que no se convierta en un santuario del diseño? ¿Cómo podemos volver a poner al paciente en el primer lugar de la ecuación? Que cuando él ingrese, los médicos tienen que saber que la primera experiencia que un paciente tiene no es en el consultorio, es con la infraestructura, es con el espacio. Esa es la primera experiencia que lo prepara para recibir un procedimiento médico, ya sea quirúrgico, ya sea un consultorio. Es la primera experiencia. Entonces, cuando un paciente logra interactuar humanizando esa cantidad de tecnología, que lo pueda sentir de una manera cotidiana, no imponiéndose, sino compartiendo como partes iguales, donde yo tomo la decisión de qué hacer, de cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Y cómo esa tecnología puede estar al servicio de la persona y no por encima de la persona. Entonces yo creo bastante en humanizar y desmedicalizar cada vez más los centros de salud. Y como decía José, hablamos bastante de que hoy en día un centro de salud no tenemos que quitarle la estigmatización de que es un lugar aparte. Tiene que ser un lugar que se integre a la ciudad, que se integre a la sociedad, que pueda ser un edificio de uso mixto. ¿Por qué no? ¿Por qué las plantas bajas no pueden integrarse como espacios comerciales? No pensamos a veces que hoy en día, cuando yo voy con un familiar, duro horas y pierdo tiempo de mi vida. Yo podía entregarlo aparte en una vida cotidiana si podemos hacer edificios mucho más flexibles y humanizados. Ok, muchas gracias por compartir sus visiones. Yo todo el día me he pasado diseñando, escuchando todas estas palabras que voy a repetir. Calidad, visión, liderazgo, sostenibilidad, experiencia, sinergia, flexibilidad, cultura, integración, propósito, estándares internacionales, resiliencia, que cada clínica de servicio cree esa capa de la experiencia y la cadena de valor que nos hace referentes. Estimados, eso se llama arquitectura. Todas esas palabras juntas son las que nosotros los arquitectos utilizamos para co-crear todas las visiones de una empresa, de una cadena de salud. Entonces, nosotros, o el diseño de infraestructura, es el aliado estratégico que hace tangible eso, para que seamos, ¿qué? Marca país, referente internacional de excelencia, con estándares, y así subir la vara local. Quiero darles las gracias por acompañarnos y una vez más, gracias a todos ustedes por su atención, sobre todo después de comida.